Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Nomenclatura inorgánica. Lo primero que tenemos que saber para poder nombrar los compuestos, los iones, es qué es el estado de oxidación. El estado de oxidación es la carga que adopta cada uno de los iones dentro de un compuesto. Por ejemplo, ¿no? Yo te estoy dejando acá un enlace para que tú te puedas descargar una tabla periódica. Si tú te fijas en esa tabla periódica y buscas al sodio, buscas al estaño, buscas al azufre y al cloro, te vas a poder dar cuenta de que hay unos numeritos. Por ejemplo, en el sodio hay más 1, ¿ya? En el estaño hay más 2 y más 4. En el azufre más 2, más 4, más 6 y menos 2. ¿Qué son esos numeritos? Pues esos numeritos son los estados de oxidaciones con las cuales trabaja el elemento a la hora de combinarse. En la tabla periódica ya aparece ya todos los estados de oxidaciones, ¿ya? Entonces, pero hay unas reglas que tú tienes que tener en cuenta para poder identificar. Tú vas a poder nombrarlo de acuerdo al estado de oxidación, de acuerdo a esa cantidad. Por ejemplo, ¿no? Cuando el elemento está en un estado libre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El sodio, el estaño, el azufre y el cloro, a pesar de que yo te he dicho, ¿no? De que su estado de oxidación debe aparecer acá en la tabla periódica, pues acá su estado de oxidación de todos ellos es 0. ¿Por qué? Porque no se han combinado, están libres, por eso dice elementos en estado libre, ¿ya? Pero ahora van a aparecer los compuestos. Cuando aparecen los compuestos, toda la molécula, por ejemplo, toda la molécula de este ácido tiene una carga total de 0. Toda la molécula de esta sal tiene una carga total de 0, ¿ya? Pero dentro de esta molécula de ácido, el oxígeno ya está actuando con una carga. El azufre ya está actuando con una carga, el hidrógeno también. Lo que sucede es que el oxígeno actúa con una carga negativa, el azufre con una carga positiva y el hidrógeno con una carga positiva. La suma de estas tres cargas se vuelve 0, ¿ya? Entonces es importante identificar con qué carga está actuando el elemento más importante en esta sal, en este ácido. ¿Quién vendría a ser? El azufre. Si encontramos con qué carga está trabajando el azufre, nosotros podemos asignarle el nombre. Por ejemplo, en esta sal también, ¿no? Toda su carga total es 0, pero el cloro está actuando con una carga negativa y el sodio con una carga positiva, ¿ya? Ahora, existen unos radicales. ¿Qué vienen a hacer estos radicales? Estos radicales son elementos o compuestos que ya tienen carga. Por ejemplo, acá el cloro ya tiene una carga negativa. Pero sin embargo, fíjate acá, ¿ve? El cloro acá tiene una carga de 0, ¿ya? Tiene una carga de 0 acá porque acá es un elemento libre. Y tiene una carga negativa acá porque acá es un radical, ¿ya? Mira, el sodio también acá tiene una carga positiva de más 1. Y acá tiene una carga de 0. Tiene una carga de 0 acá, ¿por qué? Porque acá no se ha combinado con nadie. Pero acá el cloro ya debe ser el resultado de algo, o sea, o seguramente es una sustancia que está en estado acuoso, ¿ya? Y las moléculas se han disociado, ¿ya? Pero ya es el resultado de algo, de un proceso. Mira, a ver, aquí el sodio debe estar actuando con un estado de oxidación que aparece acá en la tabla. Acá está actuando con más 1. Aquí también, ve, el estado de oxidación del sodio aparece. Los estados de oxidación con los cuales trabajan los elementos ya aparecen en la tabla. Acá el azufre seguramente debe estar trabajando con alguno de estos estados de oxidaciones. Entonces es muy importante averiguar con cuáles de ellos está trabajando, ¿ya? Ya, bueno, entonces ya sabemos que para nombrar a un compuesto tenemos que saber su estado de oxidación. Entonces, ojo, pero el estado de oxidación del elemento que sea diferente del hidrógeno y del oxígeno, ¿ya? Tenemos que hallar que sea diferente del hidrógeno y del oxígeno. Entonces, hay 3 pasos para hallar el estado de oxidación. El primer paso, yo te diría, es que tú puedas diferenciar qué elementos son metales, qué elementos son no metales y qué elementos son anfóteros. Yo te estoy dejando una tabla periódica, ¿ya? Los metales y los no metales tú lo vas a poder diferenciar rápidamente, pero te estoy dejando unos elementos a los cuales son anfóteros, que es el manganeso,
el nitrógeno y el bismuto, te los estoy dejando marcados. Solamente son esos 5, no hay más. ¿Qué es lo que sucede con estos elementos? Pues estos elementos tienen estados de oxidaciones con los cuales, con algunos de ellos se comporta como metal y con otros se comporta como no metal. Entonces tienes que saber diferenciar eso también, ¿ya? Ahora, ese es el primer paso, saber qué elementos son metales, no metales y anfóteros, ¿ya? Pero tienes que memorizar los anfóteros. Ahora, el segundo paso yo te diría es saber con qué estado de oxidación trabaja el hidrógeno. Si tú te fijas en tu tabla aparece que el hidrógeno tiene dos estados de oxidaciones, +1 y -1. Pues tienes todo ese estado de oxidaciones porque con +1 trabaja casi en todos los compuestos y -1 solamente cuando se combina con el metal, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí tienes un ácido, tienes un radical, tienes acá un anhidrido, aquí tienes un catión, un radical catión, aquí tienes al hidroxilo, y en todos ellos el hidrógeno está actuando con +1, ¿ya? En todos ellos está actuando con +1. Pero ojo, mira, fíjate acá el hidrógeno se ha mezclado con un metal. Aquí está el hierro, aquí está el cobre y aquí está el cobre, ¿ya? Y en todos ellos el hidrógeno está actuando con -1. Solamente actúa con -1 cuando se mezcla con un metal. Tienes que saber diferenciar esto. Si tú ves al hidrógeno y le ves al lado de un metal, entonces se ha mezclado con se ha combinado con su estado de oxidación -1. Ojo, pero solamente cuando son dos unidades, no ¿ya? Cuando es un compuesto binario, ¿ya? Ahora, la otra regla que tú tienes que recordar es del oxígeno. El oxígeno, si tú te fijas en tu tablita, actúa con tres estados de oxidación, -2, +2 y -1, ¿ya? Pero generalmente lo vas a encontrar trabajando con -2. Generalmente va a ser con -2. ¿Esto por qué? Porque con +2 únicamente es con el flúor. Mira, ve acá cuando el oxígeno se mezcla con el flúor, actúa con su estado de oxidación +2. Es el único caso, ¿ya? Ahora, va a actuar con -1 en los peróxidos. Este es un peróxido, ¿ve? Y mira, fíjate al agua, ¿ve? Se parecen, pero los peróxidos aparecen muy poco, ¿ya? Para empezar, yo voy a empezar poniéndote ejemplos donde no va a aparecer el peróxido, así que tú ten la seguridad que en cada ejemplo que aparece yo te voy a poner el oxígeno con estado de oxidación -2, hasta que tú poco a poco vayas a diferenciar cuándo es peróxido y cuándo no es peróxido, ¿ya? Entonces, ya sabes, el hidrógeno va a actuar en su mayoría con +1, -1 cuando se mezcle con un metal, pero en una combinación binaria, o sea, de dos elementos, un hidrógeno, un cobre, un hidrógeno, un cobre, un hidrógeno, un hierro, ¿ya? Ahí actúa con -1. Ahora, el oxígeno generalmente va a actuar con -2, y con +2 solamente actúa con un solo elemento, que es el flúor, ¿ya? Y con -1 va a actuar con el peróxido, pero como te digo, voy a empezar con ejemplos que no lleven peróxido para no confundirte. Bueno, chicos, entonces vamos a seguir el siguiente orden para aprender este tema. Ya, por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar con el metal. Vamos a empezar con el metal. ¿Qué compuestos forma cuando se combina con el oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, el metal al combinarse con el oxígeno forma óxido, ¿ya? Del óxido va a formar, por ejemplo, el hidróxido, y del hidróxido vamos a poder obtener erradicar el catión, ¿ya? Pero también del óxido vamos a poder obtener el peróxido, ¿ya? Cuando el metal se mezcla con el hidrógeno vamos a obtener el hidruro metálico. Fíjate en esta partecita que está con morado, ¿ya? El peróxido actúa con -1, ¿ya? El oxígeno dentro del peróxido actúa con -1. El hidrógeno dentro de este hidruro metálico actúa con -1. Yo te lo he puesto así de esa manera para que no te vayas a confundir, ¿ya? Ahora, vamos acá el no metal.
El no metal, cuando se mezcla con el oxígeno, te va a generar el anhidrido. A su vez del anhidrido tú vas a poder obtener el ácido oxácido, ¿ya? A su vez el ácido oxácido se divide en otros ácidos, ácido polihidratado, ácido poliácido o tioácido, ¿ya? A su vez de este ácido oxácido o de alguno de estos ácidos tú vas a poder obtener estos radicales, al anión y al anión ácido, ¿ya? Ahora, cuando el no metal se mezcla con el hidrógeno, también te va a generar otras funciones. Por ejemplo, el hidruro no metálico. El hidruro no metálico a su vez se divide en dos: hidruros especiales y ácidos hidrácidos, ¿ya? A su vez ellos, y cada uno, por ejemplo, el hidruro especial te va a generar un radical catión, mientras que el ácido hidrácido un radical anión, ¿ya? A ver, vamos nuevamente, a ver, vamos a empezar ahora a entender primerito esta tabla acá, que es muy importante, ¿ya? Porque es mediante esta tabla que vamos a poder nombrar a todos los compuestos. Con esta tabla se llega a nombrar todos los compuestos, pero únicamente quiero que te fijes en lo que te dice sufijo, ¿ya? No te vayas a fijar en la parte que he tachado, en esa todavía no, por ahora todavía no. Mira, de acá tienes al sodio. El sodio dice que tiene solamente un estado de oxidación. Tiene estado de oxidación más 1. ¿Qué significa que tenga estado de oxidación más 1? O sea, significa que tiene un solo estado de oxidación. Entonces, al tener un solo estado de oxidación, ves acá que dice 1, entonces le corresponde solamente un sufijo. Solamente le corresponde ico. Le corresponde solamente ico, ¿ya? Ahora, aquí tú ves al estaño. El estaño tiene dos estados de oxidaciones. Entonces, aquí dice 2, ¿ve? Entonces, va a tomar dos estados de oxidaciones. Tomará al 2 y tomará al 1. Uno de ellos será oso, que siempre va a ser el menor, y el otro será ico, ¿ya? Eso es lo que significa. Ahora, si tú te vas al estaño, tiene 3 estados de oxidaciones. Aquí está el estaño, sus 3 estados de oxidaciones. Entonces, tú tendrás que irte acá donde dice 3 y tomar el 3, el 2 y el 1. El más pequeño que es hipooso. Ese es el más pequeño, le tocará acá, al más pequeño de todos, al 2. El intermedio oso le tocará a él, ¿ya? Y el ico le tocará a él, ¿ya? Forma 3 compuestos diferentes, porque tiene 3 estados de oxidaciones. Ahora, vámonos al cloro. El cloro tiene 4 estados de oxidaciones. Aquí están sus estados de oxidación. Por ejemplo, ¿no? El mayor siempre era el ico, pero ahora ha aparecido uno más, que es el hiper. Hiper significa más, mayor, ¿ya? Mientras que hipo significa menor, hiper significa mayor. Entonces ahora el hiper le tocará pues al 7, que es el mayor, ¿no? Ahora el ico será el 5. Y el oso será el 3. Y el hipo, como es el más pequeño, será el hipo-oso, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Ahora, mira, si tú te fijas acá en el azufre, dice, ¿no?, que tiene estado de oxidación más 2, más 4, más 6 y menos 2. Entonces, yo te puse acá que tenía 3, pero acá parecen que son 4. En realidad solamente son 3. Lo que sucede es que ahí va más, menos, 2, ¿ya? Pero menos, mira, si aquí dice H, eso significa ácido hidrácido, ¿ya? Solamente eso va a funcionar solamente acá, donde dice ácido hidrácido, acá, solamente para esto. Por ahora no lo tomes en cuenta, no tomes en cuenta nada de ningún estado de oxidación negativo, no tomes en cuenta, solamente toma en cuenta los positivos, ¿ya? A ver, vamos a practicar. Vamos con el óxido. Óxido básico o óxido metálico. Todos se refieren a lo mismo. Bueno, ellos tienen una estructura. ¿Y cuál es su estructura? Es un metal con su estado de oxidación del metal. El oxígeno con estado menos 2. Con estado de oxidación menos 2. ¿Ya? Mira, ve. Te he puesto 3 ejemplos acá. El potasio. ¿El potasio cuántos estados de oxidación tiene? Pues solamente tiene 1, más 1. Entonces, ¿dónde aparecería en esta tablita el potasio? ¿Dónde aparecería? Pues aparecería acá, pues no, como solamente tiene 1, aparecería ahí. Entonces solamente le tocaría esto.
Entonces yo únicamente con el potasio, podría generar un óxido. ¿Cuál es ese óxido? Óxido potásico. Es el único que podría yo generar. Entonces yo aquí podría generar el óxido potásico. Nada más. No hay otro óxido que yo podría generar, es el único, ya, porque solamente tiene un solo estado de oxidación. Ahora fíjate una cosa acá, ¿estará bien escrito acá la fórmula? Pues no está bien escrito, porque dice que el estado de oxidación tiene que estar arriba de ambos, tanto del metal como del oxígeno, y eso no he hecho. Entonces yo tendría que poner acá el potasio está actuando con +1, tendría que poner con +1, y el oxígeno está actuando con -2, tendría que poner -2. Una vez que yo he hecho esto, una vez que yo he puesto sus estados de oxidaciones, el paso siguiente sería, ¿no?, de que estos estados de oxidaciones bajan acá, siempre bajan a los pies de los elementos, ¿no? Entonces la forma, por ejemplo, el -2 tendría que bajar en el potasio, y el +1 tendría que bajar al oxígeno. Entonces tendríamos que escribir así, de esa manera. Tendríamos que escribir así, aquí sería 2 y aquí sería 1. Este es el óxido potásico, ¿ya? Ahora vamos a ver el hierro. El hierro tiene dos estados de oxidaciones. Entonces si tú te vas acá, ¿dónde está 2? 2 está acá. Entonces tendría que tomar el 2 y tendría que tomar el 1 también. ¿Ya? A eso hace referencia el cuadrito. A ver, mira, a él yo le voy a poner yo voy a pensar que él trabaja con el 2, aunque es indistinto con el orden que yo le ponga. Y él le tengo que poner entonces el 3, ¿ya? Entonces, si yo pongo así, entonces el 3, como es el mayor, entonces ese sería el ICO, sería óxido férrico. Y tendría que ser, pues, el que quede, ¿no? El menor. El menor es oso, tendría que ser óxido ferroso. A ver, vamos a hacer la fórmula, a ver, vamos a hacer la fórmula, ¿ya? Entonces, a él yo tendría que ponerle el +2, y el oxígeno está trabajando con -2, ¿ya? Aquí al hierro, supongo que él está trabajando con el +3, y él está trabajando con el -2, ¿ya? Nuevamente, ya no le escribí muy bien. A ver, +2, -2, +3 y -2. Y ahora sí, ¿ya? Entonces, él al trabajar con el -2, con el +2, él al trabajar con el +2, entonces él tendría que tomar el sufijo oso. Él tendría que ser oso, y él tendría que ser el mayor, el primerito, ICO, ¿ya? Óxido férrico, óxido ferroso. Pero como yo te estaba diciendo, estos de oxidaciones no quedan aquí, bajan a los pies de los elementos y bajan de manera intercambiada. Entonces vamos a bajarlos, ¿ya? Entonces aquí tendría que ser la manera correcta tendría que ser aquí, ¿no? Aquí tendría que ser 2. Ojo, y bajan sin sin los signos. Y aquí tendría que ser 2 y aquí tendría que ser 3. ¿Ya? Esto debería quedarte así, de esta manera. Esta es la manera correcta que debería estar escrito la fórmula. Hierro 2, oxígeno 2. Y hierro 2, oxígeno 3. Óxido férrico, óxido ferroso. Pero aquí hay una regla más. Cuando quedan así se pueden simplificar. Esto se puede simplificar. O sea, esto de acá, eso quiere decir que esto de acá se puede simplificar. Debería quedar así nada más. Así nada más debería de quedar. ¿Ya? Ahora vámonos al titanio. Mira, el titanio
el titanio tiene tres estados de oxidaciones, ¿ya? Entonces, el 4 es el estado de oxidación, al tener tres estados de oxidaciones, entonces, si tú vienes acá, te sería el 3, ¿no? El 3 tendría que agarrar el 2 y el 1, ¿ya? Un estado de oxidación para cada uno de sus estados de oxidaciones, un prefijo y un sufijo, ¿ya? El mayor siempre va a ser ico, entonces a él le tocará ico, ¿ya? Al intermedio le tocará el oso, pues. Y al más pequeño le tocará hiposo, ¿ya? Así va a ser. Entonces, sin hacer mucho número, vamos a escribirlo, pues, ¿no? Vamos a escribir, por ejemplo, ¿no? Yo voy a suponer que él es el menor, y entonces él trabajará con 2 y el oxígeno estará trabajando acá con su menos 2, ¿ya? Ahora él es el intermedio, entonces él estará trabajando pues, con su más 3 y él estará trabajando con el oxígeno, siempre va a estar trabajando con menos 2, ¿ya? Con menos 2. Ahora él al ser el mayor, él estará trabajando pues, con más 4 y él estará trabajando con el oxígeno siempre con menos 2, ¿ya? Ahí está. Ahí es. Ajá. Pero esto no puede quedar así, como yo te estaba diciendo. Ahora estos, él baja y él también baja acá, él baja y él también baja acá, él baja y él también baja acá, pero date cuenta que ellos dos se van a simplificar. Esto no se puede simplificar, pero esto sí se puede simplificar, 4 y 2. Entonces lo vamos a simplificar directamente, ¿ya? Para evitarnos escribir tanto, ¿ya? Entonces, a ver, él quedará así, pero acá sí. Aquí va a quedar 2 y aquí va a quedar 3. Sí, 3. Aquí va a quedar 1 y aquí va a quedar 2, ¿ya? Esta sería la manera correcta de escribir, ¿ya? Esto sería el más pequeño. ¿Quién es el más pequeño? Es hipo-oso. Este sería el óxido hipotitanioso. Esto sería el intermedio, óxido titanioso. Y esto sería el mayor, óxido titánico. Porque es el mayor, le toca ico. Menor, intermedio, oso. Y el menor, hipo-oso, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede si nos entregan, nos dan los nombres y nos piden escribir la fórmula? Pues para resolver esto, lo que tú tienes que hacer es agarrar tu tabla periódica. Y por ejemplo, ¿no? Lo primero es saber de qué elementos están hablando. Cuproso, ese se refiere al cobre, ¿ya? Cálcico, esto se refiere al calcio, ¿ya? Y plumboso, este se refiere al plomo, ¿ya? Al plomo. Entonces nosotros nos vamos a nuestra tabla periódica y vemos, ¿no? El cobre, por ejemplo, en la tabla periódica acá el cobre trabaja con 1 más 2, ¿ya? El calcio trabaja con más 2 y el plomo con más 2 más 4, ¿ya? El cobre 1, 1, 2. A ver, vamos. El cobre dice que está trabajando con 1 y más 2. Nos dicen que el cobre tiene estados de oxidación más 1 y más 2, mientras que el calcio tiene estado de oxidación simplemente berilio, magnesio, calcio más 2, y el plomo tiene más 2 más 4, ¿ya? Más 2 más 4 más 4. Entonces ya lo resolviste. Ya si sabes los estados de oxidaciones, ya resolviste este problema. ¿Por qué? Te están hablando de oso. ¿Quién es oso? Es el menor, oso, ¿ya? Te están hablando de cálcico, ico, pero el calcio, ¿cuántos estados de oxidaciones tiene? Solamente uno, entonces es él nada más. Y te están hablando de plumboso, 2 estados de oxidaciones, pero oso es en el menor, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, sabiendo que este es el único que hay, y este es así, entonces las ecuaciones serán sencillas.
será a ver, siempre va el metal seguido del oxígeno, ¿ya? Aquí también el metal, el metal seguido del oxígeno, y aquí también el metal seguido del oxígeno. Únicamente te falta repartir los estados de oxidaciones. Por ejemplo, ¿no? Aquí estará trabajando acá con +1 y el oxígeno siempre con -2. Y ahora tú lo vas a bajar. Si tú lo bajas mentalmente, ya te das cuenta cómo va a terminar, ¿no? Va a terminar así. Van a terminar así, ¿no? Ahora el calcio tiene 2 y está trabajando con -2. Tú sabes que estos se van a simplificar, ¿ya? Entonces ya sabes que se va a quedar solamente así. Ahora el plomo está trabajando con +2 y el oxígeno está trabajando con -2. Sabes también que se van a simplificar, ¿ya? Entonces va a quedar así nada más. Y eso sería la manera en que tú tendrías que resolver este problema. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer los hidróxidos. Ahorita hemos visto el óxido, ¿no? Que se encuentra acá. Yo te diría que es muy importante que te memorices este mapa mental, porque te va a ayudar a ubicarte, ¿no? Como acá las funciones son tan parecidas: hidróxido, peróxido, sulfuro, bromuro, cloruro, hidruro. Entonces, para que no te sea difícil entender esto, la manera más rápida de aprender es con este mapita mental, ¿ya? A ver, vamos con los hidróxidos. Los hidróxidos se encuentran acá. Todavía es una combinación del metal y el oxígeno, ¿ya? A ver, vamos. Aquí están los hidróxidos. ¿Ya? Estos son los hidróxidos con los que vamos a trabajar. Mejor así. Ya. Mira, a ver, aquí sigo con los mismos ejemplos: el potasio, el hierro y el titanio. Los hidróxidos son la mezcla del metal, es la combinación del metal y el OH. Este OH es el radical hidroxilo, ¿ya? Yo te había dicho, ¿no? Este radical hidroxilo es un radical porque ya tiene carga. Mira, está a la -1, pero tú sabes que el oxígeno siempre va a actuar con -2. Y te he dicho que el hidrógeno actúa con +1. ¿Cuál es la suma? Es -1, pues por eso es que toda la carga de ese radical es -1. ¿Ya? Es muy sencillo de formular la ecuación, formular el compuesto químico y también de formular su nombre. Por ejemplo, ¿no? Dice que es el metal, escribes el metal con su estado de oxidación y después escribes el hidroxilo y elevado. Vamos a decirlo elevado, ya, para que lo entiendan, porque ustedes entienden más de matemáticas. Con -1, ¿ya? Es su estado de oxidación. Mira, ve, si aquí tenemos el potasio. ¿El potasio cuántos estados de oxidaciones tiene? 1. Entonces, al tener un estado de oxidación, solamente le va a tocar un sufijo, el sufijo ico. No te había explicado hace un momento, no te fijes en esta parte de que dicen acá sufijo 2. No te fijes ahí. ¿Por qué? Porque eso es para nombrar otras cosas todavía. A ver, lo voy a tapar, ya, para que no te marees. Ahí. ¿Qué pasó? Ya. Listo. Ya, no nos fijemos en eso. A ver, vamos nuevamente. Tú tienes por ejemplo, tú tienes aquí tienes al potasio. Entonces el potasio, ¿cuántos estados de oxidación tiene? Solamente tiene un solo estado de oxidación, ¿ya? Entonces le pertenece solamente acá. Un solo sufijo, el ico, ¿ya? Entonces, si tú quieres hacer el hidróxido para esto, escribes de esta manera. Escribes primero el metal. A ver, ¿quién es el metal? Pues el metal es el potasio. Escribes el potasio. Seguidamente de eso, ¿qué vas a escribir? Vas a escribir pues el OH. Ahí está el OH. Ya lo has ya has escrito ya
el compuesto químico, pero ese compuesto químico no está bien escrito todavía mientras no tenga acá, mientras no tenga sus estados de oxidaciones. Mira, ve, no, tú has escrito solamente el metal y el hidroxilo, pero no has puesto el estado de oxidación. Entonces vamos a poner el estado de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación? Pues dice que es para el potasio, dice que es +1, ¿no? Y el hidroxilo está actuando con -1. Listo, esos son sus estados de oxidaciones. Ojo, pero esos estados de oxidaciones no pueden quedar ahí. Tú sabes muy bien que eso no puede quedar ahí, que eso tiene que... Esto de acá baja. El -1 baja al potasio y el +1 baja al hidroxilo. Entonces la ecuación, el compuesto químico bien escrito sería de esta forma. Sería K, O, H y como subíndices tendrían 1 y 1. Ahora sí estaría bien escrito, ¿ya? Aquí este acá se llama el hidróxido potásico. El hidróxido potásico. ¿Por qué? ¿Por qué se llama el hidróxido potásico? Porque solamente tiene un estado de oxidación, y en un estado de oxidación le corresponde el prefijo ico, ¿ya? Aquí está, ve, ico, potásico. Ahora vámonos con el hierro. Mira, ve, el hierro tiene dos estados de oxidación. Entonces, al tener dos estados de oxidación al hierro le corresponde el 2 y le corresponde el 1 también. El estado de oxidación más grande para el ico y el menor será oso, ¿ya? Entonces este 3 formará ico y este 2 formará oso. A ver, vamos a formar los dos, ¿ya? Primero es el hierro, el metal y el hidroxilo. Nuevamente el metal y el hidroxilo. ¿Ya? Vamos a separar un poco más. Ya. Ahora le vamos a poner su estado de oxidación. Él está trabajando con +2. Pero el OH está trabajando con -1. ¿Ya? Aquí en este otro hidróxido, el hierro está trabajando con +3 y el hidroxilo está trabajando con -1, ¿ya? Pero como te he dicho, no pueden quedar esos estados de oxidación ahí, vas a tener que llevarlo como subíndice. Este 2 va a bajar y este -1 para acá. Este 3 va a bajar y este -1 para acá, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Pues esto quedaría así, ¿no? Esto sería, el 1 no se escribe. Entonces esto quedaría con 2 y este quedaría con 3. Y esa sería la formulación de este. Sería el hidróxido ferroso, y este sería el hidróxido férrico. Este sería el hidróxido férrico. Así. Y como te indico, ferroso, aquí es ferroso porque su estado de oxidación es 2, y aquí es férrico porque su estado de oxidación es 3. Acuérdate, al 2, como tiene dos estados de oxidaciones, se encuentra acá, dos estados de oxidaciones, y el mayor será ico, ahí está, 3 es el mayor, y el menor será oso, ¿ya? A ver, vamos con el último. Aquí tenemos al titanio. Entonces vamos a hacer sus dos hidróxidos, ¿ya? Hay que hacerlo más rápido esta vez. A ver.
ya tenemos ahí ya tenemos ahí la estructura, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer ahora, directamente le vamos a poner los subíndices abajo, ¿ya? Por ejemplo, a él yo voy a considerar que está trabajando con más 2, ¿ya? A él con más 3 y a él con más 4, ¿ya? Voy a hacer sus hidróxidos. Entonces, ¿cómo sería? Como el OH está trabajando con 1, con menos 1, el 2 va a bajar al OH, ¿ya? Aquí como el OH está trabajando con menos 1, el 3 va a bajar al OH. Acá como el OH está trabajando con 1, el 4 va a bajar al OH, ¿ya? Y todo se queda así nada más. A ver. Y eso sería la manera, ¿ya? Así quedaría. Ahora vamos a poner los nombres, a ver. Vamos a poner, ¿ya? Este se llamaría hidróxido hipo titanioso. Esto se llamaría hidróxido titánico. Y esto se llamaría disculpen, este no se llamaría titanioso, este se llamaría hidróxido titanioso, y este sería hidróxido titánico, ¿ya? Así quedaría. A ver, te explico. Como él está actuando con estado de oxidación el menor, entonces le corresponde oso, ¿ya? Le corresponde oso. Como él está actuando con el estado de oxidación intermedio, nuevamente, me estoy equivocando ya. Como él es el estado de oxidación menor y son 3 estados de oxidaciones, entonces a él le corresponde hipo oso. Como él es el intermedio, solamente le corresponde oso, y como él es el mayor, le corresponde ico, ¿ya? Mira, ahora nos piden que hagamos la fórmula del hidróxido de calcio, del hidróxido plúmbico y del hidróxido cuproso. Entonces nosotros, para poder resolver esto, lo primero que tenemos que saber es el estado de oxidación de qué elemento. Pues del calcio. ¿De qué elemento? Del plomo. ¿Y de qué elemento? Del cobre. Sabiendo eso, nosotros podemos formular hacer su fórmula. A ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a nuestra tabla periódica. Nosotros vemos que el calcio tiene estado de oxidación más 2, el plomo más 2 más 4 y el cobre 1 y 2. Entonces sabemos que el calcio solamente tiene un estado de oxidación, más 2. El plomo tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 4. Y el cobre tiene solamente un estado de oxidación, más 1 y más 2, ¿ya? Entonces, sabiendo esto, nosotros ya podemos resolver. Porque, a ver, fíjate en esta parte. ¿Qué nos están pidiendo? Cálcico, ¿no? Entonces es el mayor, pero como el calcio solamente tiene un estado de oxidación, será el 2. Aquí te están pidiendo en el plomo, plúmbico, entonces será el mayor. Tienes 4 y 2, entonces estará trabajando con el 4, ¿ya? Aquí ¿qué te piden? Hidróxido cuproso, entonces es el menor. Es con 1 y con 2, entonces será el 1. Entonces ya sabes con qué estado de oxidación están trabajando. Simplemente tendrás que hacer tendrás que reemplazar esos estados de oxidaciones en la fórmula, en esta fórmula, en esta nada más, ¿ya? A ver, empecemos acá. A ver, aquí sería, acuérdate que primero va el metal, 24, acuérdate que primero va el metal, que sería acá que sería el calcio, y después va el OH.
y como el OH, como el calcio está trabajando con 2, entonces acá será su subíndice será 2. Así es la ecuación. Ahora el plomo, plúmbico, acuérdate que está trabajando con el mayor estado de oxidación. Será así y será su OH. Y será acá 4. ¿Ya? Ahora cuproso, acuérdate que el cobre tiene 1 y 2, entonces será, ahí está el cobre y aquí está el OH. ¿Ya? Y simplemente quedaría de esa manera. Bueno, este es el primer radical que vamos a trabajar, ¿ya? Es el catión. ¿Ya? A ver, mira, por ejemplo, no, acá el potasio, como tiene un solo estado de oxidación, entonces tiene un solo sufijo, que es el ico. Entonces, ¿cómo sería para él, su representación química? No, mira, sería así, escribes el metal, como dice acá, escribes el metal y arriba su estado de oxidación, nada más. Y acá arriba escribiría su estado de oxidación. ¿Cuál es su estado de oxidación? Pues tiene que tener signo, es +1. Esto que acabas de escribir es el catión potásico, ¿ya? Es el catión potásico. Ahora vamos acá con el hierro. Si tú te fijas, el hierro tiene 2 estados de oxidaciones, y por tener 2 estados de oxidaciones, entonces tiene 2 sufijos. Para el mayor tiene ico y para el menor tiene oso, ¿ya? Entonces, a ver, entonces sería así, ¿no? El hierro, y nuevamente el hierro y con su respectivo estado de oxidación, ¿no? El estado de oxidación tiene que ir con su signo. Aquí es +2 y aquí es +3, ¿ya? Este sería el catión ferroso, y el otro sería el catión férrico. Así sería, catión ferroso, y este sería el catión férrico, ¿ya? Ahora para el titanio, si tú te das cuenta, el titanio tiene 3 estados de oxidaciones, entonces está 3, vale, sería así, hipo, oso, así sería. Este sería el mayor, este sería el intermedio, y el hipo ya sabemos que es el menor. A ver, hay que hacerlo, a ver. Entonces sería así, sería a ver, 4, sería titanio, nos alejamos, sería otra vez titanio, nos alejamos, sería acá titanio, y ahora le ponemos su estado de oxidación. Pues acá sería +2, acá sería +3, y acá sería +4. Ya habríamos escrito ya. Este de acá sería el catión hipotitanioso. Este sería el catión titanioso, y este sería el catión titánico, ¿ya? A ver, vamos a escribirlo. Este sería el catión hipotitanioso. Catión titanioso. Este sería el catión titánico, ¿ya? Fíjate en esto. Hipo, a ver, otro lápiz, otro color. Hipo, oso, ¿ya? ¿Por qué? Por ser el menor. Bueno, mira, discúlpame, aquí me he comido la O.
Aquí me he comido la O. Aquí debería decir oso. Aquí debería decir aquí debería decir titanioso, ¿ya? Titanizo dice, ¿ya? Entonces el oso por ser al 3 y el ico por ser el mayor, ¿ya? No te olvides de eso nunca. Ahora vamos a ver. Bueno, ahora me piden hacer el catión cálcico, el catión plúmbico y el catión cuproso. Creo que ya recuerdas, ¿no? Que el calcio tiene un solo estado de oxidación. ¿Cuál es? Más 2. El plomo tiene dos estados de oxidaciones, más 2 y más 4. Mientras que el cobre tiene otros dos estados de oxidaciones, que es más 1 y más 2. ¿Ya? Ahora, ¿con cuáles de ellos estará trabajando? Pues el calcio es el único, está trabajando con eso. Pero el plomo, al tener 2, dice que está trabajando con el ico. Y el ico es para el mayor, para el más grande. El cobre tiene 2, pero aquí está utilizando el oso, entonces está utilizando el más pequeño. Entonces vamos a utilizar eso, ¿ya? A ver, el catión cuproso será así, será, el catión cálcico, será así, calcio y elevado, y con su estado de oxidación, ¿no? Pero ojo, va con su signo, ¿ya? Es su carga. Aquí está con su carga ya aquí está con su carga, ¿ya? Tiene que ir así. Ahora, el catión plúmbico, escribes el elemento, el metal, y después escribes su estado de oxidación. Como es plúmbico, es el mayor estado de oxidación. Y está, 4. Ahora el catión cuproso, escribes el metal, y después escribes su estado de oxidación. Como es oso, está trabajando con el menor. Ya está. Bueno, chicos, ahora vamos a ver el peróxido, ¿ya? Estamos acá, el peróxido. Acuérdate de esto, el oxígeno actúa con estado de oxidación -1. El peróxido es un óxido al cual le han añadido un átomo más de oxígeno, ¿ya? Es un óxido metálico que tiene un átomo más de oxígeno, ¿ya? Y donde el oxígeno actúa con estado de oxidación -1. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo es. Ya, aquí tenemos peróxido. Hay 3 reglas que tienes que recordar. El metal trabaja con el mayor estado de oxidación. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, ¿no? Acá en el potasio, como tiene un solo estado de oxidación, trabajará con +1. Formará un peróxido con el estado de oxidación +1. Pero acá en el hierro, solamente va a formar un peróxido. ¿Y con quién? Con el estado de oxidación +3. Con el +2 no va a formar, solamente forma un peróxido con el estado de oxidación mayor. ¿Por qué? Porque los peróxidos son una oxidación mucho mayor que la oxidación normal. Mira, ve acá en el titanio, ve, tiene 3 estados de oxidaciones, pero solamente va a formar un peróxido con el +4, con el mayor, nada más, ¿ya? A ver, ¿cuál es? La siguiente regla que tenemos que recordar es que los peróxidos no se simplifican. A ver, mira, cuando a nosotros a veces teníamos que hacer, digamos, nos tocaba así un óxido, digamos un óxido de cobre, el óxido de cobre, y aquí está el oxígeno, y nos quedaba de subíndices 2 y 2. Entonces nosotros lo simplificábamos, ¿no? Simplificábamos este 2 con este 2 y simplemente quedaba cobre y oxígeno. Pues en los peróxidos esto no sucede. Si es que quedaran 2 y 2, entonces eso se tiene que dejar así, para que uno se dé cuenta de que está trabajando con un peróxido. Es una forma también de poder darte cuenta fácilmente cuando es un peróxido. Ahora, lo otro que te tienes que acordar siempre, el oxígeno trabaja con estado de oxidación -1, pero yo he visto que aquí siempre hay una confusión. Cuando te dicen que el oxígeno trabaja con estado de oxidación, te refieren a cada átomo de oxígeno. A ver, más claro, mejor, ya. O sea, cuando tú tienes un oxígeno,
este oxígeno está actuando con estado de oxidación -1, pero en los peróxidos tú no vas a encontrar un solo átomo de oxígeno, tú vas a encontrar sí o sí dos átomos de oxígeno, ¿ya? Dos átomos de oxígeno. Tú siempre vas a encontrar así, y aquí dos, y aquí. Si hay dos átomos de oxígeno y cada uno trabaja con -1, ¿cuál será en total? -2, ¿ya? Entonces date cuenta, tú siempre vas a trabajar con esto. Tú siempre vas a trabajar con esto. No vas a trabajar con esto, ¿ya? Tú tienes que trabajar con una molécula de oxígeno, no con un átomo de oxígeno. Molécula de oxígeno, sí, átomo de oxígeno, no. Pero acuérdate que cada átomo de oxígeno está trabajando con -1. Lo que sucede es que hay dos átomos de oxígeno, ¿ya? A ver, tenemos aquí al potasio. Entonces le vamos a hacer No puse la fórmula. A ver, ¿cómo es la fórmula? Mira, a ver. A ver, vamos a escribir acá, ¿ya? Vamos a escribir acá para que... Tendría que ser metal con su estado de oxidación. Y a esto de acá tú le vas a sumar el oxígeno. Pero una molécula de oxígeno, ¿ya? Una molécula de oxígeno. Ojo, ¿con cuánto está actuando el oxígeno? Con -1. Entonces, si son dos átomos de oxígeno, ¿cuánto valdrá cuánto será toda la carga? Pues toda la carga será -2, ¿ya? No te olvides de eso. Por lo general, es el único caso donde el oxígeno trabaja con -1. Yo te estoy repitiendo esto un montón para que no te vayas a confundir, ¿ya? Esto de acá causa un montón de confusión. Porque acá dices, no, oye, mire, lo está actuando con -2, pero no está actuando con -1, ¿ya? Por eso te estoy diciendo un montón de veces. A ver, vamos a hacer la fórmula del peróxido de potasio. El peróxido de potasio, entonces vamos a seguir lo que dice ahí. Escribes metal y dice que escribe su estado de oxidación. ¿Cuál es su estado de oxidación? +1. Y ahí está. Después, ¿qué más escribes? El oxígeno. Y, a ver, más fácil, ¿ya? Vamos, más fácil. Ahí está. ¿Ya? Y ahí está. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues lo que tú ya sabes, ya. Simplemente se van a intercambiar los estados de oxidación bajan, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Pues esto va a quedar así. Va a quedar potasio, con rojito, porque si no tenemos. Va a quedar el potasio, va a quedar el oxígeno, pero van a quedar coeficientes abajo, subíndices, 2 y 2. Date cuenta. Tú pensarías, ¿no?, de que esto se simplifica, pero esto, al ser un peróxido, como tú estás formando peróxidos, o si te viene ya de hecho esto ya escrito, entonces tú reconoces como no lo han simplificado, entonces es un peróxido. Esa es la manera de reconocerlo. Oye, me vino un problema con esto. Ah, pero ¿se han olvidado de simplificar? No se han olvidado de simplificar, es un peróxido, ¿ya? Los peróxidos no se simplifican. Acá está la segunda regla, no se simplifican, ¿ya? Entonces esto será el peróxido de potasio, o peróxido, sí, se le llama así nada más, peróxido de potasio, porque solamente forma uno. ¿Con quién? Con el estado de oxidación mayor. Pero acá, como solamente había un solo estado de oxidación, ahora hay que hacer el peróxido del hierro. A ver, ¿cómo sería el peróxido del hierro? Pues acuérdate que solamente va a formar un peróxido y va a formar con el estado de oxidación mayor, +3, ¿ya? A ver, ¿cómo sería esto? Acuérdate que esta tablita prácticamente ya la hemos dejado de utilizar, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Lo haríamos así. Escribiríamos el metal, escribiríamos el oxígeno. El metal seguramente está actuando con el mayor estado de oxidación, que será el +3. El oxígeno estará actuando con son dos átomos de oxígeno. Es una molécula de oxígeno prácticamente. Y están actuando con carga -2, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo que ya sabemos, ¿no? De que el 3 baja para acá, ¿no? Se queda acá.
y el 2 baja para acá. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Ojo, a esto acá préstale mucha atención, porque esto te puede confundir. A ver, esto sería así. Aquí estaría el... Lo voy a hacer con dos colores, ¿ya? Y esto sería el... Esto sería el oxígeno. Lo voy a poner así también para que te des cuenta, ¿ya? Una separación más. Oxígeno. Aquí estaría el 2. Acá afuera estaría el 3. ¿Ya? Aquí estaría el 2. No sé si te das cuenta. La fórmula quedaría así. A ver, voy a tratar de explicarte esto, ¿ya? Mira, ve. Este O2 queda igualito, ¿ya? Este 2 que está acá no se mueve, ¿ya? Por eso es que este ha pasado completo acá. Ha pasado completo. Únicamente se ha movido el 3, ha ido para acá, ¿ya? Y el 2 ha venido para acá, ¿ya? Por eso es que queda así. Ya, esta es la fórmula del peróxido de hierro. ¿Ya? Ahora, si tú quieres, estos dos de acá los puedes multiplicar. Generalmente aparece, en algunos textos aparece así y en otros aparece multiplicado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En otros textos yo he visto que aparece así, rojito con rojito, aparece así, Fe, no ese color, no, aparece así, Fe, feo, aquí otro color, ¿ya? Para que lo distingas, 2 y 6, 2 y 6. ¿Qué es lo que sucede? En otros textos yo he visto que aparece así, pero no lo han simplificado. Entonces, si tú te das cuenta que no lo han simplificado, es un peróxido, ¿ya? Aquí el oxígeno está actuando con estado de oxidación -1. -1 por 6, ¿cuánto es? -6. El hierro, ¿con qué? Son dos átomos de hierro. ¿Con cuánto estará actuando? Pues estará actuando, para que todo se haga 0, seguramente está actuando con +3. Y te das cuenta, pues, que el hierro está actuando acá con +3. +3 por 2, +6. +6 por +6 y con -6 todo se hace 0, ¿ya? Ahora vámonos con el titanio. Te vuelvo a repetir, el titanio va a ser un peróxido también, pero no va a ser con los menores, va a ser con el mayor, ¿ya? Entonces, ¿cómo será esto? Esto será así: titanio, oxígeno. El titanio con su mayor estado de oxidación, +4, y el oxígeno, son dos átomos de oxígeno y cada átomo con un estado de oxidación -1, entonces tendrías -2, ¿ya? Hacen el intercambio. Ojo, después de esto hacen el intercambio. ¿Cómo será el intercambio? Pues será así, pues, ¿no? Será así: titanio, lo voy a separar un poco más, oxígeno, ¿ya? A ver, vamos a poner paréntesis para que no te marees, paréntesis, ya. Acá en el titanio bajará, pues, ¿no? El estado de oxidación 2. Aquí habrá quedado el 2 del titanio y aquí quedará el 4, ya, así baja. A ver, este 2, este O2 está completito acá, no se ha movido, está completito ahí, ¿ve? O2, ¿ya? Únicamente se han movido los estados de oxidación. Únicamente se han movido los estados de oxidación. Este se vino acá, ahí lo ves, ¿ve? Se vino acá, 4. Y el 2 bajó en el titanio, nada más. Esa sería la ecuación. Ahora, como te dije, ¿no? Si tú quieres, lo multiplicas esto. Quiero hacer los peróxidos de estos metales. Entonces, lo primero que tengo que saber, como te he dicho siempre, es que sepas de qué metal te están hablando. Me hablan acá del calcio, aquí me están hablando del plomo y aquí me están hablando del cobre. Pero aquí hay un error total en todo. Por ejemplo, aquí dice peróxido cálcico, aquí dice plúmbico y aquí dice cuproso. Como ya te expliqué, el peróxido solamente forma un peróxido con un metal.
Este sería peróxido de calcio, esto sería peróxido de plomo y esto sería peróxido de cobre. ¿Y con quién lo va a formar? Va a formar con su mayor estado de oxidación. Tú ya sabes cuáles son los estados de oxidación de estos números. Por ejemplo, del calcio es más 2. Del cobre sería, de plomo sería más 2 más 4. Y del cobre es más 1 y más 2. Más 1 y más 2. Entonces, y como estás hablando de peróxido, entonces él trabajará con su única valencia, él trabajará con el mayor y él trabajará con el menor. Este nombre que dice cálcico está mal. Este plúmbico que dice también está mal. Este cuproso está mal. Solamente se dice el nombre del metal ya. Pero ya lo podemos hacer directamente, creo. A ver. Acá será calcio, ¿no? A ver, sería calcio y oxígeno. ¿Cuál será su...? Como el calcio trabaja con más 2 y entonces acá seguramente es así. Calcio, nuevamente tengo que volver a hacerlo. Lo he hecho muy pegado. Aquí será calcio, acá será oxígeno, ¿ya? Como son dos átomos de oxígeno, aquí están los dos átomos de oxígeno. Este está trabajando con menos 2, entonces baja el menos 2 acá. El calcio tiene estado de oxidación 2, entonces aquí está su estado de oxidación del calcio. ¿Ya? Ojo, mira, ve. Acá hay esta parte de acá sí se simplifica. Acuérdate, fíjate en esto que te dije acá. No se simplifica, ¿ya? Pero ahora yo te voy a decir que sí se simplifica, ¿ya? Tienes que saber cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, cuando tú ves aquí el 2 acá adentro, este 2 no puede simplificar. Esto no se... Mira, el 2 no se puede simplificar con el 3. El 2 no se puede simplificar con el 3, eso lo sabes, ¿ya? ¿Ya? Por eso es que no se simplifica, ¿ya? Pero acá el 2 sí se puede simplificar con el 2. O sea, tú la parte de adentro, ese que dice O2, tú no lo puedes tocar. Esto que está acá adentro, por eso está entre paréntesis, no se puede tocar. Pero en estos dos de acá sí se pueden simplificar, ¿ya? Siempre tienes que respetar este O2. ¿Por qué ese O2? Porque dentro de ellos hay un enlace, ¿ya? Que ahorita no te puedo explicar. Te explico cuando hacemos enlace. Pero, o sea, sí se llegan a simplificar, pero esta parte no se debe de tocar. Como acá el 2 no se podía simplificar con el 3, entonces no se puede hacer nada ahí. Entonces la fórmula correcta era esta. Pero aquí sí se puede simplificar. Entonces acá la fórmula correcta es es calcio, es oxígeno, y simplemente simplificado sería con 2, ¿ya? Porque no has tocado para nada el O2 de adentro, que está trabajando con menos 1, no has tocado eso. Ahora vamos con el plomo, a ver. El plomo sería yo escribiría acá el metal, escribiría después me voy a poner paréntesis, voy a escribir acá el oxígeno. Acuérdate que son dos átomos de oxígeno, entonces esos dos átomos de oxígeno yo los estoy respetando, les estoy poniendo ahí, ¿ya? Ahora este oxígeno está trabajando todo eso está trabajando con una carga de menos 2, ¿ya? Entonces ese menos 2 baja acá sería 2, y el plomo está trabajando con una carga de 4, entonces baja acá. Ojo, te hago la pregunta nuevamente, ¿se puede simplificar o no? ¿Se puede simplificar o no? Claro que se puede simplificar, 2 y 4 sí se pueden simplificar, entonces el plomo quedaría así. Mira, esa fórmula de plomo lo hice mal, ya lo voy a escribir bien, es así, ya. Esto quedaría así, plomo, y esa fórmula que está al costado lo he hecho mal, y así quedaría, 2 paréntesis, el 2 acá que no se puede tocar, este 2 que no se puede tocar, ahí, y más abajo el otro 2, porque acuérdate que estamos simplificando. Aquí le sacamos 2 y aquí le sacamos la mitad, ¿ya? Ese sería el peróxido del plomo. Ahora si tú quieres esto lo multiplicas, ¿ya? Ahora vamos con el peróxido de cobre. ¿Cómo sería? Pues sería acá el cobre
y aquí sería el oxígeno. Nuevamente son dos átomos de oxígeno, ahí están, ¿ya? El cobre está trabajando con 2 y el oxígeno está trabajando con 2 y el cobre está trabajando con 2. Ahí está. Te hago la pregunta, ¿se simplifica o no se simplifica? Pues claro que sí se simplifica, solamente los que están afuera. Entonces la ecuación correcta sería esta, ¿no? La ecuación correcta no, sino su símbolo correcto sería así, ¿no? Sería cobre. Aquí está lo que no hemos tocado. Ahí está. Te vuelvo a repetir, esta parte de acá no se toca, ¿por qué? Porque hay un enlace, aquí hay un enlace, entonces ese enlace no puedes, es el enlace que forma el peróxido. Si tú rompes ese enlace, entonces no habría sentido que estés formulando un peróxido, pues. Bueno, ahora vamos a seguir con ya hicimos ya óxido, hemos hecho peróxido y hemos hecho hidróxido y radical catión. ¿Ya? Todos estos compuestos se han generado al mezclar el oxígeno, ¿ya? Son las funciones oxigenadas. Ahora vamos a hacer qué sucede cuando el metal se mezcla con el hidrógeno, ¿ya? Cuando el metal se mezcla con el hidrógeno va a generar el hidruro metálico. En este caso el hidrógeno actúa con estado de oxidación -1, ¿ya? Ojo, solamente va a generar un compuesto, el hidruro metálico, ¿ya? Vamos a ver. Aquí tienes el hidruro metálico. La fórmula del hidruro metálico es: escribes primero el metal con su número de oxidación y acuérdate, el hidrógeno está actuando con -1, ¿ya? Solo un átomo de hidrógeno, ¿ya? Ahora, ya no vamos a utilizar estos sufijos, ya no se va a utilizar ya no se va a utilizar vamos a utilizar otro sistema de nomenclatura, el sistema Stokes o el sistema tradicional. Hay dos sistemas. Mira, fíjate acá en el potasio, ¿cuántos estados de oxidación tiene? 1, ¿no? Ahora el hierro tiene 2 estados de oxidaciones y el titanio tiene 3 estados de oxidaciones. Yo te estoy dejando acá, te estoy dejando esta tabla periódica acá. Te voy a explicar por qué. A ver. Por ejemplo, ¿qué significan estos numeritos acá? ¿Ya? Estos numeritos acá. Estos numeritos acá van a significar el estado de oxidación del metal dentro del hidruro metálico. Ojo, solamente para el hidruro metálico, ¿ya? Solamente para el hidruro metálico. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, ¿no? Si yo hago el hidruro de berilio, el berilio está aquí. Si yo hago el hidruro de berilio, si yo decido hacer el hidruro de berilio, ¿ya? Yo sé que el del berilio, su estado de oxidación es 2. Entonces yo tendría que escribir al berilio y tendría que escribir al hidruro. Así dice la fórmula que va, ¿no? Y aquí tendría que escribir al 2. ¿No? Eso ya sabes por qué es el 2, ¿no? Ahora, si yo hago el hidruro de bario, ¿dónde está el bario? El bario está acá. Yo sé que del bario su estado de oxidación dentro del hidruro metálico va a ser de 2. Ahí está el 2. ¿Ya? Entonces yo tendría que hacer tendría que escribir así, a ver. Bario, ese es el bario, el hidrógeno y el 2. Ya sabes por qué es el 2, ¿no? El 2 del bario se ha intercambiado. se han intercambiado estos, ¿no? Han bajado sus estados de oxidaciones. Ahora, por ejemplo, yo quisiera hacer el hidruro del galio, pero a ver una cosita, el galio, ¿cuántos estados de oxidaciones tiene? Vámonos acá a ver dónde está tabla periódica. Si tú te fijas, el galio tiene solamente un estado de oxidación, no 3. Vámonos con el plomo. Si yo quiero hacer aquí está el plomo.
si yo quiero hacer el hidruro del plomo, a ver cómo sería. Pero el plomo tiene dos estados de oxidaciones, más 2 y más 4. ¿Con cuál de ellos trabajo? ¿Qué es lo que me dice mi tablita? ¿Qué es lo que a mí me dice la tablita? Me dice, ¿no?, que para el plomo será 4, ¿ya? O sea, si yo quiero hacer el hidruro de plomo, solamente trabajaré con el 4. No voy a trabajar con el 2 porque así me dice mi tablita, ¿ya? Acuérdate que esto está mandando, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer el hidruro de polonio, ¿cuántos estados de oxidación tiene el polonio? A ver, vamos a ver, ¿ya? El polonio tiene más 2 y más 4, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer el hidruro del polonio, tendré que utilizar solamente más 2, ¿ya? A ver, vamos a hacer, ¿ya? Si yo quiero hacer el hidruro de plomo, únicamente utilizaré lo que me dice acá, el 4, ¿ya? El 4. Si yo quiero hacer el hidruro del polonio, tengo que utilizar esto. Y 2. Nada más, ¿ya? Porque así me manda mi tablita. Ojo, ¿y cómo se lee esto? Pues esto se lee fácil. Aquí únicamente se dice hidruro de berilio, ¿ya? Hidruro de berilio. Aquí únicamente se lee hidruro de boro, ¿ya? Aquí se lee hidruro de plomo. Ojo, pero ¿con qué estado de oxidación está trabajando el plomo? Está trabajando con estado de oxidación 4, pues entonces entre paréntesis y en romanos le pones 4, ¿ya? El polonio, hidruro de polonio, y entre paréntesis está trabajando con estado de oxidación 2, ¿no? Le pones estado de oxidación 2. Ahora acá seguramente me vas a preguntar ¿por qué aquí pusiste paréntesis y aquí no pusiste paréntesis? Si él está trabajando con 2 y él está trabajando con 2, ¿por qué? Mira, ve, los paréntesis y el estado de oxidación se pone cuando el metal tiene más de un estado de oxidación. Por ejemplo, ¿no?, el plomo tiene estado de oxidación más 2 y más 4. Entonces es para diferenciar con cuál de ellos está trabajando. El polonio tiene estado de oxidación, a ver cuál es. El polonio es 2 y 4. El plomo también es 2 y 4. También tiene 2 y 4. El polonio tiene al 4 y tiene al 2. Entonces para hacer referencia que está trabajando con el 2, ¿ya? Esta nomenclatura que tú ves acá es el stock. Es la nomenclatura stock, ¿ya? Ojo, te vuelvo a repetir, aquí no se puso paréntesis porque tiene un solo estado de oxidación, ¿ya? No hay manera a equivocarse, un solo estado de oxidación. En cambio aquí sí se especifica con cuál de los estados de oxidación se está trabajando. Ahora, ojo, si cuenta, estos numeritos solamente están sirviendo para el litio, sodio, para el berilio, magnesio, aluminio, galio, así. Pero ¿qué sucede con estos elementos? ¿Forman hidruros o no? Sí forman hidruros, pero estos elementos que están acá ya lo vas a formular de otra manera. Por ejemplo, ¿no?, acá tenemos al hierro, ¿ya? Cuando tú formules al hierro, el hierro sí va a formar 2 hidruros, porque tiene 2 estados de oxidaciones. Mientras tanto, a pesar de que ellos tienen 2 estados de oxidaciones, solamente están formando un hidruro. Pero el hierro sí va a formar sus 2. Por ejemplo, ¿no?, si aquí tienen 2 estados de oxidaciones, formará un hidruro para cada estado de oxidación. Creo que él tiene 3 estados de oxidaciones, formará sus 3 hidruros para sus 3 estados de oxidación, ¿ya? Vamos con el hierro, ¿ya? Es igualito. A ver, vamos con negro, ¿ya? Entonces el hierro será así. El
hierro, y aquí está el hidruro. Y con estado de oxidación 2 será así, pues 2, y aquí será el hierro, y aquí el hidrógeno. Y con estado de oxidación 3 será así. Y aquí le hacemos la nomenclatura a esto. ¿Cómo se llamará esto? Se llamará hidruro de hierro, paréntesis 2. Ese es el hidruro de hierro 2, ¿ya? Y este se llamará hidruro de hierro 1, 2, 3. Entonces tú te puedes dar cuenta que en la nomenclatura esto no hay lugar a controversia. Te especifica bien claro, ¿no?, con qué estado de oxidación está trabajando, ¿ya? 2, 3. Y así va a suceder para todos estos elementos. Si tienen 2 estados de oxidaciones, harán 2 hidruros. 3 estados de oxidaciones, harán 3 hidruros. Ahora, cuando yo te digo que esto solamente hace un hidruro, porque así me manda esta regla, y además a mí así me han enseñado, cuando yo también me he preparado, así me han enseñado. Pero si tú buscas en internet vas a encontrar, ¿no?, que digamos para el plomo, al tener al tener 2 estados de oxidaciones más 2 y más 4, hay personas que te enseñan a hacer el hidruro para los dos. Pues yo no sé si está bien o está mal, o en otros países se puede hacer eso, pero a mí no me han enseñado así. Pero digamos, ¿no?, de que tú decides hacerlo a pesar de que acá la tabla te dice que no lo hagas, tú decides hacerlo con el 2. Pues se puede hacer, ¿no? Y teóricamente tú puedes hacer todo. Digamos, ¿no? Sería así, ¿no? Y duro, y sería aquí 2. Y aquí sería 2. Y si tú ves acá la diferencia con lo que has hecho acá, y aquí tú ves la diferencia con ahí sí está, ¿ves? Y ¿cómo se llamaría? Acá se llamaría hidruro de plomo 2. Yo no sé si este elemento existe o no existe, ¿ya? Pero en los libros te dicen que esto es lo correcto, pero en internet tú encuentras que hay esto, ¿ya? Así que yo te dejo a tu criterio, pero simplemente te hago hincapié de que hay personas que lo hacen así. Se puede hacer teóricamente, se puede hacer, y no cae y no genera controversias tampoco, porque mira, ve, el 2 queda bien especificado, que acá está el 2, ¿ya? Así que si te preguntan que si lo puedes formular, claro que lo puedes formular, pero no sé si es correcto, ¿ya? Ahora, como te estaba diciendo, todo esto de acá es la nomenclatura stock, pero hay una nomenclatura más, ¿ya?, que es una nomenclatura más fácil todavía de leer, que es la sistemática, que para que tú leas la sistemática, la nomenclatura sistemática, se empieza a leer así como dice la flechita, ¿ya?, de derecha a izquierda. Por ejemplo, ¿no?, de acá se debe de leer así, como tú hay 2 átomos de hidrógeno, se le llamará hidruro de berilio, ¿ya? Así le llamarías, hidruro de berilio o dihidruro de berilio. El otro se llamaría dihidruro de bario, ¿ya? El otro se llamaría tetrahidruro de plomo. El otro se llamaría dihidruro bueno, aquí me he equivocado. A ver. Este no es de plomo, este es sí, está bien, ¿qué estoy haciendo? Bueno, a ver, vamos a escapar de acá. De plomo. Y este es el dihidruro
polonio. ¿Ya? Existen esas dos maneras de nombrarlos. Puedes utilizar indistintamente uno o el otro y tampoco te genera controversia. Si tú te das cuenta, queda bien especificado: di de 2 hidrógenos, di de 2 hidrógenos, tetra de 4 hidrógenos, después plomo, bario, queda bien especificado. Ojo, el libro, y a mí también me han enseñado que se utiliza esos dos estados, esas dos nomenclaturas para nombrar los hidruros metálicos, que ya no se utiliza esto. Este es el sistema tradicional, ¿ya? Este es el sistemático, que está con azul, y el que está con rojo es el stock. Pero como te digo, pero también en internet hay otros que enseñan a leer con el sistema clásico, ¿ya? Si tú quieres, lo puedes hacer, se puede hacer, pero el libro recomienda que sea con estos, ¿ya? Ese ya queda a tu criterio, pero utilizarías el mismo criterio que has aprendido en oxígeno, en óxidos, hidróxidos, es el mismo nada.